vamos a hablar de libros. Además, nos adentramos ya dentro de nada en una fecha en la que se reconoce esa figura del escritor, la escritora, en la que se potencia a aquellas personas que se atreven a desnudarse verbalmente, a publicar un libro, a compartir lo que sienten, lo que han vivido. Pues hoy vamos a hablar de un libro que empezamos a conocer también en nuestra provincia. Es de un autor onubense, él es Noé Garrido. Vamos a conocerlo y vamos a ver y vamos a conocer qué podemos aprender en la teoría de la revolución. Si no me equivoco, es así como se llama. Así es. Noé Garrido, bienvenido a la televisión. Estás en casa. Muchas gracias. Bueno, Noé, ¿de dónde eres? Pues yo soy del Coto Doñana. ¡Anda! Soy indígena del Coto Doñana. O sea, yo me he criado en el corazón de la reserva biológica, en una casa completamente aislada que se llama Martinazo. Fíjate. Y aquello, pues, Martinazo era una aventura diaria, ¿no? Imagínate. O sea, estamos hablando de una casa solitaria, aislada a la vera de la marisma, a 16 kilómetros de la civilización más cercana. Wow. Entonces, pues el día a día allí, pues ya te digo, allí lo extraordinario era ordinario. Cosas como ir al colegio, por ejemplo, o ir a comprar el pan, pues significaba meterse en un Land Rover y, por ejemplo, en un invierno lluvioso, pues que el Land Rover fuera por unos charcos tan inmensos hasta la civilización que muchas veces la ola del charco pasaba por arriba del cristal del parabrisas del coche, ¿no? Y bueno, innumerables aventuras se han vivido allí, vamos, desde que el lince venía a comerse mi gallina y por poco no se come a mi hermano pequeño. Y un lince enorme que se llamaba Zeus, los biólogos le llamaban Zeus. Y pues yo qué sé, allí por ejemplo yo no tenía ni un perro ni tenía gato, tenía un zorro, por ejemplo, tenía una zorrita como animal de compañía. ¿De animal compañía? doméstico. Sí. Y yo tenía un buitre que vivía allí en la azotea de mi casa, un buitre leonado enorme. Nosotros llegábamos del colegio y al bajarnos del Land Rover, este buitre pues bajaba de la azotea con sus 2 metros de diámetro de ala y se ponía allí, se posaba allí al lado nuestra. Entonces, pues esto ha sido mi vida, para mí es lo normal, eso para mí es donde me he criado. Para ti lo normal es ser parte de la naturaleza. Sí, eso me he dado cuenta hace poco, profundizaba en esto, porque hará un mes o cosas así, en plena berrea, porque hace unos años que ya no vivo en Doñana, fuimos prácticamente de las últimas familias que vivimos allí, ya no vive nadie en la reserva. Y hace un mes o cosas así, tuve la oportunidad, después de varios años, de volver a Martinazo, a la casa donde me he criado con mi padre, y nos quedamos allí 3 días, 3 noches, en plena berrea, ¿no? Y me dio mucho que pensar, por esto que estamos hablando de la extrañeza, porque claro, uno se imagina después de muchos años llegar allí y dice, oh, qué emoción, qué esto, pero una vez que llegué allí, lo bonito fue que no fue extraño para mí, que para mí estar allí era lo normal. O sea, lo anormal para mí está fuera. Anda, Claro. es decir, tener comodidades como a día de hoy tenemos en nuestras casas, que en verdad ya nos sería muy difícil vivir sin ellas, para ti era lo anormal. Claro, o sea, lo anormal para mí es la civilización. O sea, para mí lo normal es estar allí entre ciervos y eso. Yo allí me daba que pensar, ¿no? En plena berrea, ya te digo, imagínate, en los llanos de Martinazo, cientos de ciervos allí berreando alrededor al atardecer. Y yo miraba aquello y pensaba, ¿a quién le explico yo que esto es lo que yo llevo dentro del pecho, ¿no? O sea, es que ¿quién puede imaginarse realmente lo que significa esto? Y me di cuenta esta última vez que vi que De la mano de tu difícil. padre, fíjate. De la mano de mi padre, sí, que fue eso. En realidad estábamos allí como siempre. Fue muy bonito porque era un día normal. Y esto de las comodidades que dices es muy interesante porque lo he ido desaprendiendo. Porque a veces se aprende, a veces se desaprende y casi es más importante, ¿no? En el exilio de Doñana, que yo le digo, cuando dejo Doñana a los 21 años creo que yo tenía, pues yo me quedo un poco, voy a Sevilla, ¿no? Y digo, bueno, yo estaba buscando lo más salvaje, lo más parecido a Doñana, ¿no? Que es donde yo me he criado. Entonces miré alrededor y vi las montañas de la Sierra de Huelva. Y digo, eso es salvaje, vamos para allá. Y allí pues ahora he hecho un proceso de desaprender durante mucho tiempo, porque resulta que había una cuadra abandonada, allí en un campo abandonado, y por historias de intuiciones de la vida y de historia, pues he acabado restaurando esa cuadra, que yo no tenía ni idea ni de cemento ni de nada en mi vida, y entonces me he liado y he hecho una casita de piedra, que es donde vivo ahora, en un campo también rodeado de animales, y lo que te decía de desaprender es muy importante, porque allí mi agua corriente, desde hace un año ya que yo viviendo allí, mi agua corriente es un arroyo que pasa por allí enfrente de la casa. Wow. Y viví también un tiempo sin luz, ya tengo una plaquita solar, y yo en Martinazo, en Doñana, a pesar de ser el salvajismo absoluto y eso,
siempre que yo tuve memoria, tuve agua corriente igual que todo el mundo. Fíjate. ¿No? Entonces, para mí, igual que para ti o para cualquiera que nos esté escuchando, el agua corriente es lo normal, como la electricidad, pero tan normal que nosotros creemos que es el orden natural del mundo, que le damos un grifo y sale agua, y además caliente. Exacto. Claro, es como el mundo es así y ya está, a punto, ¿no? Entonces de repente te lleva un año sin agua corriente, con el arroyo con agua corriente o un rato sin luz, y te das cuenta de que esos son privilegios y lujos de la civilización que no valoramos porque están demasiado cerca. O sea, yo ahora me doy una ducha de agua caliente, por ejemplo, y es como estar en un balneario, como estar en un spa, pero es que es así para todos. Lo que pasa es que tenemos que desaprender muchas veces. Yo también, a pesar de haberme criado en Doñana, he tenido que desaprender y todavía tengo que desaprender mucho más. Qué interesante, porque estás mostrando la vida que a ti te hace feliz, ¿sí? A pesar de que no es lo que la sociedad nos invita, ¿no? Cada día más comodidades, cada día a tener más estatus. Fíjate que en este siglo, pues tú dices, no, pero es que mi vida no es esta. Y está bien también poder compartirlo y que otras personas se puedan sentir identificadas. En esta vida que tú llevas, ¿cómo la denominas? ¿Salvaje has dicho, no? ¿Cómo? Bueno, yo soy un salvaje, pero yo vivo allí como un monje en mi monasterio, como un ermitaño en su ermita. Me dedico pues eso, a escribir y a trabajar en el campo y demás. Y lo que tú decías de las comodidades es un punto también interesante, porque yo, y no lo digo como una exageración y como metáfora, sino realmente yo soy rico. O sea, yo me siento en la más absoluta riqueza. Y eso ahora sin agua corriente de esto, pero vamos, el agua corriente la pondré más temprano que tarde y el día que yo ponga agua corriente seré multimillonario. Claro. Eso será una cosa ya inimaginable, pero soy rico. Eres rico, estoy cumpliendo mi sueño, puedo escribir, tengo libertad, lo cual es fundamental. Tiempo, que es fundamental. Y estoy donde tengo que estar, en lo salvaje. Noé, háblanos de teoría de la revolución. ¿Qué nos encontramos ahí? Mira, ya la portada, quiero que tomes el libro para que así nuestro compañero que está realizando, Alberto, también pueda, ahí está, pueda pincharlo. ¿Qué es teoría de la revolución? Porque hoy también le damos la bienvenida a Noé escritor, al menos públicamente, aunque tú llevas escribiendo toda tu vida, ¿puede ser? Sí. Sí, venga, pues hoy también te conocemos como escritor. ¿Qué es teoría de la revolución? Pues Teoría de la Revolución es un libro que se empieza a concebir en Doñana, en lo que es el armazón teórico, ¿no? Y es una teoría filosófica sobre el origen del mal en la humanidad, ¿no? Yo allí empiezo a pensar, hay cosas que a mí, como te digo, hablamos también de la normalidad antes, ¿no? Como yo veo tan extraño la civilización, pues hay cosas que a mí me crean una perplejidad enorme, que es el hecho de que, pues así empieza el libro, que es la tesis primera del libro, del por qué la humanidad se daña a sí misma, cosa que también vemos como normal, igual que lo del agua corriente que hablábamos, ¿no? O sea, que haya guerras, ¿no? Que haya opresión entre prójimos, ya creemos que es la naturaleza normal del ser humano, ¿no? Entonces, pues haciéndome estas preguntas allí en Doñana, decidí llegar hasta el fondo de la cuestión. Y así es como, eso es lo que trata de resolver este libro y así es como empieza, ¿no? El por qué los grandes males de la humanidad no son desafíos de la naturaleza, no son adversidades de la existencia, es decir, en la historia ha habido epidemias, ha habido tsunamis, ha habido catástrofes, terremotos, pero esos han sido males puntuales. En cambio, pues el enfrentamiento entre el ser humano, el mal que la humanidad se hace a sí misma entre el prójimo, eso ha sido constante. Esos son verdaderamente los grandes males que tiene la humanidad. Entonces, eso es lo que trata de explicar esta teoría. Fíjate, dice que empiezas a escribirla ahí en Doñana. Sí, bueno, la concibo, que es la teoría del armazón teórico en Doñana y la forma literaria, que tiene una forma, particular, porque quería que fuera lo más universal posible, que pudiera entenderse por personas de cualquier cultura y demás. Y tiene una forma, para esto utilizo el mito, ¿no? Un poco una forma así mítica, algo poética. Y esto lo escribo allí en la sierra. En la sierra. Sí. Y publicas este primer libro, cuéntame esas primeras impresiones cuando la gente ya está compartiendo la teoría de la revolución, que además te voy a preguntar por el título. Teoría y revolución. Sí. Cuéntanos, ¿qué simbología tiene para ti como escritor aportar este título, ¿no? El título es siempre, la portada es como la carta de presentación. Sí. Pues bueno, teoría porque lo que pretende ser realmente es una teoría filosófica que abarque esto, y lo de la revolución es un concepto también fundamental en la teoría, pero por todo lo contrario, que es lo que se puede pensar, es porque niega que haya habido alguna revolución en la historia. O sea, que
todas las revoluciones, las llamadas revoluciones en la historia, no han sido sino cambios aparentes en la superficie de lo mismo. O sea, solo han sido cambios de forma, pero no han cambiado realmente nada, porque a pesar de todas las llamadas revoluciones que ha habido, todos los males que estamos hablando de que la humanidad se hace a sí misma, siempre han sido los mismos, siempre, nunca se han cambiado nada. Desde la historia de la humanidad ahora, la humanidad ha seguido dividida, se ha enfrentado entre sí, entre sus divisiones. Y sigue. Y sigue, y siempre ha sido así. Ninguna revolución ha llegado a la raíz que cambiara eso, entonces se llama teoría de la revolución, porque lo que plantea es que la primera revolución de la historia es algo que todavía tiene que llegar. Háblanos también de la imagen que has aportado en el inicio del libro, de la teoría de la revolución. Sí, bueno, lo de la imagen es particular porque yo allí en la montaña tallo piedras también, ¿no? Hago petroglifo, que le llamo. O sea, la historia de mi vida la tallo en piedras con martillo y cincel en símbolos, digamos así, que parecen prehistóricos, ¿no? Y así con símbolos voy tallando toda la historia de mi vida. Entonces esto es un petroglifo también, que el símbolo del laberinto. ¿Qué has hecho tú? Tallado en piedra es un símbolo que utilizo mucho, ¿sabes? Que es como un árbol y que para mí pues simboliza la naturaleza del mundo, ¿no? Esquemática. ¿Qué te gustaría que el lector o la lectora, cuando tenga tu libro y lo lea, sintiera? Porque cuando escribimos un libro, ya el libro deja de ser nuestro, lo soltamos al mundo, compartimos lo que hay. Lo interesante es abandonar esa autocrítica y dejar que el libro tenga su propia identidad y que las personas puedan disfrutar, plantearse, preguntarse. En este sentido, decías que es un libro universal para todo el mundo, que cualquier persona de cualquier edad o sociedad o religión o las etiquetas que le queramos poner pueda entenderlo o pueda sentirse, pueda sentir lo que tú expresabas, ¿no? Bien, pues, ¿qué crees qué quieres como escritor que la gente sienta cuando tenga tu libro? Esta pregunta es muy difícil. Esta pregunta tiene su qué, pero esas son las buenas preguntas, esas son las que van. Vaya pregunta difícil que me ha salido a mí. Esas son las buenas, esas son las buenas. A ver, yo, como tú dices, esto lo he soltado al mundo precisamente para eso, ¿no? No, ahí te has lucido, Que digo que esto lo he soltado al mundo, lo he publicado precisamente para explorar que no tener ningún tipo de prejuicio ante que cualquiera me diga lo que le dé la gana de lo que le haya parecido, ¿no? Pero bueno, yo pues me daría por contento si sintieran pues algún tipo de lo que hablábamos al principio, de perplejidad, ¿no? Ante lo que tenemos más cerca, porque cercanía es lejanía. O sea, lo que tenemos más cerca es siempre lo que tenemos más lejos, ¿no? Entonces, al principio al menos aquí lo que se trata es de alejar eso que tenemos más cerca, ¿no? Y ve que, por ejemplo, pues incluso nuestra propia cultura, nuestro propio mundo, nuestro propio día a día, que estamos tan acostumbrados que lo vemos como lo más normal del mundo, somos todos somos tribus extrañísimas. O sea, somos una especie realmente extraña, que somos unos bichos muy raros. Entonces, convivimos y no nos conocemos, ¿verdad? Claro, o sea, somos tribus muy extrañas. Entonces, mirad al menos el día a día, como puede ser, pues esto, cosas que realmente parece que no, pero lo tenemos tan cerca y que son el origen de tomarlos como si fueran realidades tan absolutas, en vez de extrañezas de tribus que no tienen realmente significado real, como pueden ser las fronteras, ¿no? Por ejemplo, que vemos que las fronteras pues son una cosa ahí como un monolito que ha estado ahí toda la historia, y las fronteras pues son una cosa realmente imaginaria, creada por nosotros, que solo existe porque nosotros la imaginamos, y que los pájaros pasan sin ningún problema de un lado a otro, ¿no? O las causas de la guerra, o el dinero, ¿no? Algo tan cotidiano como el dinero, por ejemplo, ¿no? Que vemos como lo más valioso del mundo, y como una cosa que incluso destruimos el mundo en el que vivimos por él, ¿no? Y lo sacrificamos como si fueran dioses. Pues el dinero realmente pues son unos círculos de metal, de tribu extraña, que es lo que somos, y unos pergaminos ahí pintados, a los que damos un significado, ¿no? Y simplemente ese significado está en nosotros. Y ese significado que creemos real, pero que no lo es la raíz de muchos de los problemas, ¿no? El creer estas cosas como perseguirlas como reales cuando realmente no lo son. Entonces, pues si se mira el mundo con un poco más de extrañeza, con un poco más de lejanía, pues ese es uno de los objetivos del libro, que habla de esto, y que creo que alejarse un poco de eso, tomar un poco de distancia, verlo como lo que son, parece algo sutil, pero puede ser un cambio importante
en lo que somos. Y sobre todo porque un libro también llega a distintas generaciones y puede llegar a niños, niñas que vean, fíjate, tú has empezado diciendo, es que yo soy feliz así. No, yo vivo la normalidad está mal entendida, ponemos normal como algo, pero oye, la normalidad es lo que nos haga feliz. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues este libro está en distintas plataformas, como en Casa del Libro, por ejemplo, en Amazon, esto por internet, está en un montón de sitios. En Sevilla también se puede encontrar en librería, como en Padilla Libros, que está en la calle Trajano, al lado de la Alameda. Y bueno, yo también, si contactan conmigo, pues tengo un chorro de libros también para repartir por el mundo. Estupendo. Y la podemos encontrar en plataformas online, también pidiéndotela a ti. ¿Cómo contactamos contigo? La gente que diga, pues oye, me ha interesado conocer a Noé, Noé Garrido, pero además quiero ver qué ha publicado en su primer libro, quiero leerlo, me ha picado la curiosidad. ¿Cómo contactan contigo? Pues en las redes sociales, porque esto, aunque yo soy un ermitaño, un monje en mi monasterio, pues a raíz del libro pues me he actualizado un poco en estas tecnologías. Entonces pues me he hecho a las redes sociales, tengo el Instagram y el Facebook, por ejemplo, Noé Garrido Cobo, y por ahí pueden contactar conmigo. El libro también, que se me ha olvidado decirlo, está tanto en físico como en digital. O sea, en digital también está en Amazon, por ejemplo. Estupendo. Noé, pues ante todo te damos las gracias por venir. Bueno, nos decías que ya no vives en Doñana, pero ¿dónde vives en el campo? En la Sierra de Huelva, ¿no? La Sierra de la Sierra, que es lo que vi más salvaje así, y ahí estoy construyendo el monasterio. Oye, Noé, y en estas entrevistas la gente entiende tu forma de vivir. Fíjate que cuando tú expresas que para ti la normalidad es vivir en pleno campo y coger los recursos naturales del agua, de un arroyo, de lo que es la naturaleza, que nos da sol, nos da lluvia, nos da la gente, porque visibilizar esto en los medios también de televisión, de radio, es compartir también la realidad de otras personas, sobre todo la de los pueblos, la identidad de los pueblos, ¿no? Que donde hay mucha calidad de vida. Fíjate que no es la figura típica, ¿no? que te pone la sociedad de un escritor. ¿Qué tal está siendo acogido con las entrevistas? A ver, yo en cualquier caso entiendo que no me entiendan, pero me entienden bastante pues más de lo que podría. Es decir, la gente suele comprenderlo bastante, incluso admirarlo bastante. Yo también he vivido mi propio proceso conmigo mismo, ¿eh? A mí, yo vengo aquí hace un año, cuando estaba empezando allí, y yo nunca hubiera dicho aquí que yo vivo con un arroyo como agua corriente. Claro. Porque yo, claro, para mí yo estaba incluso, no, tenía que acostumbrarme al tema, pero me he ido alejando y ahora pues lo veo como un motivo de orgullo. Es que para mí, al menos, menos es más. O sea, no quiere decir que todo el mundo tenga que vivir así, ni mucho menos, simplemente es mi forma de vida y pues, sí, el salvajismo es a lo que aspiro cada vez más. Claro, pues está perfecto poder compartir sin miedo quién es no solamente el escritor, sino la persona, ¿no? Justo eso, ¿no? Pero me entienden bastante. O sea, la gente pues eso que va está para muy allá, bien, sí, eso sí. está muy bien. Pues que la gente pueda, sin filtros ninguno, no etiquetar y conocer también al autor de Teoría de la Revolución. Pues ahí tienen un nuevo libro, que además hoy que tenemos una lluvia maravillosa ya aquí en Huelva, tardes de lectura, mañanas de lectura antes de empezar el día laboral, poder disfrutar de Teoría de la Revolución de Noé Garrido, que lo pueden encontrar en sus redes sociales, también para hablar con él como escritor y conocerlo a través de su primer libro. Así que aquí hoy lo invitamos a esta casa, que es su casa, para hablar de libros, de experiencias y de las palabras que nos conectan a través de los libros. Gracias y felicidades. Gracias a ustedes por invitarme.